la inmutabilidad de Dios, es decir, que no cambia. Leamos la definición. Dios es inalterable en su ser, perfecciones, propósitos y promesas. Y sin embargo, Dios en efecto actúa en forma diferente en respuestas a situaciones diferentes. Acuérdense la salvedad que les di la semana pasada en cuanto a las definiciones de cada atributo. En cuanto a los atributos incomunicables, vamos a hablar de lo que se define como tal el atributo, pero también vamos a hacer una salvedad para no darle una lectura incorrecta a ese atributo. En el caso de inmutabilidad, su definición es la parte en blanco. Dios es inalterable en su ser, perfecciones, propósito y promesa, punto, se acabó. Pero vamos a hacer una salvedad para no darle una lectura incorrecta a este atributo. Listo, el Señor no cambia, es inalterable, es perfecto. Sin embargo, Dios, en efecto, actúa en formas diferentes a respuestas y situaciones diferentes. Entonces es importante que tengamos esto en cuenta. Ahora, cuando hablamos de que Él es inmutable, hablamos de que es inmutable en varios aspectos. Inmutable en su ser. En el Salmo 102 encontramos un contraste entre las cosas que podemos pensar que son permanentes, tales como la tierra, como el cielo, pero ver por otro lado a Dios que sí es verdaderamente incambiable. Dice Salmo 102 del 25 al 27. En el principio tú afirmaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Miren cómo habla que en un futuro los cielos y la tierra perecerán, pero que el Señor se habla no en futuro, sino se habla en un presente continuo, pero tú permaneces. Todos ellos se desgastan como un vestido y como ropa los cambiarás y los dejarás de lado, pero tú eres siempre el mismo y tus años no tienen fin. Dios hace que el universo cambie, mis hermanos. Esto lo veíamos también en las predicaciones que di de escatología acerca de que vendrán nuevos cielos y nueva tierra y de lo anterior no vendrá más a memoria ni al pensamiento. Dios entonces hace que el universo cambie, pero en contraste con el universo, Él es el mismo siempre. Él es el mismo siempre, mis hermanos. Él también es inmutable en sus perfecciones, refiriéndose a sus propias cualidades de paciencia, magnanimidad, misericordia. Dios dice lo siguiente en Malaquías 3:6. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Cuando hablamos de que Él es incambiable, que es inmutable en sus perfecciones, estamos usando el término atributo. Perfecciones significa atributo, es decir, que Él no cambia en sus atributos. Sus atributos no están en creciendo, no. Los atributos de Él están perfectamente presentes en Él, ni más ni menos, perfectos. En Santiago también le recuerda a sus lectores que toda buena dádiva y que todo don perfecto, en última instancia, proviene de Dios y nunca cambia. Santiago 1:17, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Acuérdense como dice el texto completo. Ahí comienza en signos estos signos de puntuación, lo que refiere es que viene una idea anterior. Entonces, el texto, como dice, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El mismo escritor bíblico nos habla de que el Señor no cambia. Y me gustaría leerles esto que dice Herman Bavinck, que me parece maravilloso, un teólogo que da en el clavo al hablar de esta verdad del atributo de inmutabilidad de Dios. Dice, la doctrina de la inmutabilidad de Dios es de la más alta importancia para la fe. El contraste entre ser y llegar a ser marca la diferencia entre creador y criatura. Esto es profundo y esto es interesante. La criatura siempre está llegando a ser, mientras que el creador ya es perfecto. Toda criatura está continuamente llegando a ser, es cambiable y constantemente se esfuerza, busca descanso y satisfacción.
y haya descanso en Dios, y lo haya solo en Dios, porque solo en Él es ser puro y no está en proceso. Y esto es interesantísimo. Solo Dios es un ser puro, es un ser perfecto. Dios no está en un proceso de ser. De ahí que la Biblia se refiere a nuestro Dios muy a menudo como la roca, como la roca. El Señor no cambia. Ahora, también el Señor es inmutable en sus propósitos, inmutable en sus propósitos. La definición que dimos también afirma la invariabilidad o inmutabilidad respecto a sus propósitos. El Salmo 33:11 dice de la siguiente manera: el consejo de Jehová permanece para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Y esto es interesante, mis hermanos. Yo creo que esto lo sabían ustedes. Una vez que Dios determina hacer algo, su propósito es inmutable y se realizará. Textos como Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Ahora, en esto hablando de promesas, que más adelante voy a hablar, el Señor todo lo hizo con un propósito. Y Él no vive cambiando esos propósitos, sino que Él es firme en el propósito que ha determinado. Él es firme en los propósitos que ha determinado. Cuando hablamos de que es inmutable en sus propósitos, Dios afirma por medio de Isaías que no hay ninguno como Él en este aspecto de invariabilidad en sus propósitos. Isaías 46 del 9 al 11 dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. No hay tal cosa como que el Señor haya propuesto hacer algo y sea incapaz de llevarlo a su cumplimiento, ¿no? Por eso dice el texto al final: yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Esto es maravilloso y eso es una verdad en la escritura. Todo lo que el Señor ha propuesto hacer se cumplirá. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra que no pasará. También, como se los mencionaba anteriormente, Él es inmutable en sus promesas. Una vez que Él ha prometido algo, no es infiel a esa promesa. Números 23:19. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará. Habló y no lo ejecutará. Él nunca rompe sus promesas. Primera de Samuel 15:29 dice: además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Ahora, siempre se habla de este atributo divino en torno a sus promesas y a sus propósitos, y viene una inquietud que ya puede estar saltando en algunos de ustedes al escuchar, por ejemplo, textos como que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿no? ¿Cómo entonces es que Dios cambia de parecer? ¿Qué de aquellos pasajes de la Biblia donde Dios dice que juzgará a su pueblo y después, debido a una oración que hicieron o que se arrepintió el pueblo o a ambas cosas, Dios cedió y no les aplicó el castigo? Eso quiere decir que el Señor había propuesto castigarlos, pero luego el hombre hizo algo y ya no los castiga, entonces cambió. Entonces el Señor está aprendiendo, está en ese proceso. ¿Podemos decir eso? Bueno, mis hermanos, hay que tener muchas cosas en cuenta. Yo les he dicho a ustedes que en teología no hay respuesta sencilla, ¿no? Uno tiene que tener como el tiempito como para poder explicar. Vuelvo y pregunto: ¿cambia Dios de parecer algunas veces? ¿Cambia Dios algunas veces de parecer? Y voy a tocar textos que les van a hacer a ustedes pensar en este aspecto. Éxodo 32 del 9 al 14 nos habla de la victoriosa intervención de Moisés en oración para evitar la destrucción del pueblo de Israel. Literalmente ustedes leen ese texto y el Señor se va a levantar y quiere acabar con todo el pueblo. Y entra a interceder Moisés y no sucede.
el Señor cambia de opinión. Entonces uno dice, "Ah, entonces el Señor cambió. ¿Y qué pasa con la inmutabilidad?" Isaías 38 del 1 al 6 nos habla de cómo el profeta Isaías viene donde el rey Ezequías y le dice, arregla tu casa porque vas a morir. Y ya, se va. Isaías vino, dio la profecía y salió. Y cuando iba por el patio, mientras oraba Ezequías clamándole al Señor que tuviera misericordia de él, Dios le vuelve a hablar a Isaías y le dice, devuélvete, le he concedido 15 años más de vida. Entonces, la oración de Ezequías hizo que de alguna manera cambiara lo que había determinado el Señor. Eso no afecta su atributo de inmutabilidad. Esto es importante, hacerse estas preguntas. Muchas personas, supuestos teólogos liberales, hablan de que la Biblia se contradice en estos aspectos y por eso es importante tenerlo en cuenta. Jonás, tenemos otro ejemplo, que Jonás se levante y diga en Jonás 3, el verso 4 al 10, donde dice que él camina por toda Nínive y dice, de aquí a 40 días el Señor vendrá y traerá un juicio tremendo y los acabará. Y finalmente, ¿qué pasa con Nínive? Que toda la gente se arrepiente, se vuelve a Dios y el Señor tiene misericordia. Entonces, Él cambió su propósito y ese cambio afecta directamente su inmutabilidad. Génesis 6:6, una expresión muy fuerte donde el Señor dice, me arrepiento de haber creado al hombre. El Señor entonces está como diciendo, en esto tuve que cambiar mi decisión. Y primera de Samuel 15, del 10 al 11, donde se da una expresión de Dios dada al profeta, donde le dice a Samuel que se arrepiente de haber nombrado a Saúl como rey. Entonces, son textos que nos permiten hacernos esta pregunta. ¿No son estos casos en donde los propósitos de Dios en efecto cambiaron? ¿No será esto? Y aquí tenemos que hacernos nosotros una pregunta, porque dice que de alguna manera como que lo que movió al cambio de parecer de Dios fue sus sentimientos. Y yo les pregunto, ¿será que Dios tiene afectos? ¿Tiene sentimientos? ¿Tiene emociones? ¿Qué enseñan las Sagradas Escrituras sobre los afectos de Dios, sobre los sentimientos, las emociones de Dios? ¿Cambian en algo sus decisiones? ¿Incluye la pena y el dolor que se nombran a veces en las Escrituras con respecto a Dios? ¿Son reales? Estas preguntas han generado una cantidad significativa de discusiones, mis hermanos. Después de todo, la Biblia usa un vocabulario de afectos con respecto a Dios. Por ejemplo, habla del amor de Dios, su odio, alegría, dolor, ira, compasión. Sin embargo, las respuestas simples, simplistas a este tópico con respecto a esto pueden llegar a ser engañosas. Si hacemos una declaración sin reservas de que a la pregunta Dios tiene afecto, Dios tiene emociones, Dios tiene sentimientos, y decimos sí, entonces podemos dar la impresión de que la gente tiene poder para molestar a Dios, para hacerlo o más feliz de lo que era o menos feliz, o incluso para provocarle a hacer algo de lo que después se arrepienta. Miren la lectura que le damos nosotros a veces a los escritos bíblicos. Tal Dios no sería la roca inmutable que la escritura da a conocer, sino sería un ser tan inestable como el agua. Alguien de quien uno no pudiese depender completa y absolutamente. Ahora, si por otro lado, en lugar de decir sí tiene afectos, sí tiene emociones, sí tiene sentimientos, lo que decimos es categóricamente que no, sin más calificación, sin más explicación, entonces podríamos dar la impresión de que Dios es frío, es remoto, es lejano, es indiferente. Y nada como el Dios de la Biblia. Incluso si nuestra intención es sostener la doctrina de la inmutabilidad y por eso decimos que en absoluto tiene alguna emoción. Entonces podríamos socavar su amor y personalidad. Entonces, acá es donde introducimos otro de los atributos de Dios, que es la impasibilidad de Dios. Yo sé que para muchos de ustedes hasta ahora escuchan ese término.
Y se los voy a explicar, y no solo les voy a explicar qué es la impasibilidad de Dios, sino que también quiero involucrar la pregunta, ¿es bíblica la impasibilidad? ¿Por qué la impasibilidad es más bíblica entonces de lo que creemos? Porque lo que postula la impasibilidad, mis hermanos, es que el Señor no tiene emociones. La impasibilidad no es un atributo distinto de Dios, sino la misma inmutabilidad del Creador con respecto a su afecto. Es decir, Él no cambia en su forma de sentir las cosas. Por lo tanto, la impasibilidad es un aspecto de la distinción bíblica entre el Creador eterno y su creación, que guarda su trascendencia divina. La creación de Dios cambia y perece, pero la Escritura dice en el Salmo 102, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. La voluntad de Dios también es inmutable, mis hermanos, como lo dice en Números 23, ya lo leímos recién. Porque sus planes nunca fallan, dice el Salmo 33 del 10 al 11. Las criaturas de Dios cambian, así como sus relaciones con sus criaturas, pero no hay cambio en Dios mismo. Entonces, la pregunta es, bueno, entonces, ¿al fin el Señor ama o no ama? Es decir, Él tiene la capacidad de amar sin tener sentimientos y emociones humanas como las tenemos nosotros. ¿Puede amar un Dios impasible? Porque un amor impasible no es una contradicción en Dios. Sería otra pregunta. Bueno, mis hermanos, esto es interesantísimo. Y me gustaría tomar las palabras de un hombre llamado A. Hodge, que es hijo precisamente de Charles Hodge, otro gran teólogo. Él comentaba una frase confesional teológica. Refiriéndose a Dios, hay una frase que dice que Dios es sin cuerpo, ni partes, ni pasiones. Y esto es interesantísimo, mis hermanos. Él dice al respecto lo siguiente, recuerden, Dios no tiene cuerpo, no tiene partes, ni tiene pasiones. Él dice al respecto, inteligencia, sentimientos y voluntad, pues es un espíritu. Pero las descripciones bíblicas del arrepentimiento, el dolor o los celos de Dios son metafóricas. Escúchenme bien, metafóricas. Vuelvo y repito, Dios, a pesar de ser Dios y ser un ser espiritual, tiene inteligencia, sentimientos y voluntad. Pero lo que no tiene, escúchenme bien, son emociones humanas como nosotros las percibimos. Porque Dios no está agitado por tales pasiones. A nosotros las pasiones, las emociones, los sentimientos afectan nuestro comportamiento. Mientras que, o sea, nos llevan a hacer o no hacer cosas. El Señor no. Porque si una emoción en el Señor lo lleva a responder de una manera o responder de otra, es decir, que hay un proceso en el cual el Señor está haciendo. Y no, Él ya es. Él ya es. Lo tremendo del asunto es que yo ya les había hablado de esto a ustedes. Aquí alguien estaba diciendo qué significa que son metafóricas. ¿Qué significa que son metafóricas? Términos como arrepentimiento, dolor o celos. ¿Qué significa que sean metafóricas? Yo ya les había hablado de eso. Yo les hablaba a ustedes de un lenguaje antropomorfo y un lenguaje antropopático. Y eso es lo que yo les voy a pedir el favor que hagan. Así como les dije la semana pasada de que Dios no tiene un cuerpo, y porque no tiene un cuerpo, no tiene una cabeza, no tiene ojos, no tiene manos, no tiene nariz, no tiene boca, no tiene espalda, pues de la misma manera, por no ser una criatura, Él no tiene emociones. Y cuando se habla de que Dios se arrepintió, o de que Dios sintió dolor, o que el Señor en su celo hace esto, aquello, lo otro, es un lenguaje antropopático, es decir, un lenguaje que usa las emociones como una metáfora para que desde lo que entendemos nosotros comprendamos cómo se sintió en ese momento Dios. Mas no quiere decir que es una emoción como la percibimos nosotros humana y que eso afectó para que Dios tomara ciertas decisiones. Así no funciona en Dios. Así no funciona en Dios. Es crucial que formulemos nuestra doctrina de la impasibilidad para afirmar claramente que Dios es personal y no un ser absolutamente impersonal. También debemos afirmar que la palabra de Dios, que el Señor es totalmente inmutable y soberano. De esta manera,
hacemos teología como portadores de la imagen de Dios, reconociendo la asombrosa analogía entre nuestra personalidad y la suya. Pero al mismo tiempo hacemos otra cosa. Reverenciamos la infinita disparidad entre su gloria y la nuestra. Es decir, nosotros al hacer teología debemos entender una cosa. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y por esa razón nosotros mismos somos una analogía de su personalidad. Y esto es maravilloso. Pero a la vez, escúchenme bien, distamos mucho de ser iguales a Él. Sí, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. De alguna manera reflejamos en su carácter, maravilloso. Pero mis hermanos, distamos mucho de ser como Dios. Él es perfecto, Él no cambia. Sus emociones no hacen que Él cambie de parecer. Él es en un solo acto. Él es en un solo acto, mis hermanos. Y esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Entonces, hablemos un poco, basado en los mismos ejemplos que les acabo de poner de estos textos bíblicos, hablemos y lleguemos a la conclusión de que el Señor no cambió de parecer. Por ejemplo, en cuanto al texto que hablábamos de Jonás, el propósito de la advertencia de Jonás era uno: llevar al pueblo de Nínive al arrepentimiento. Una vez que el pueblo se arrepintió, la situación entonces fue diferente y Dios respondió de otra manera a esa situación cambiada. Yo quiero que entendamos una cosa. Si el Señor quería verdaderamente traer un juicio sobre Nínive, Él no se lo anuncia. Cuando Él se lo anuncia a través del profeta Jonás, Él ya con el anuncio de Jonás está provocando en estas personas que se arrepientan. Demos una lectura correcta a esto. Porque el Señor no manda mensajeros que anuncien el juicio sobre Sodoma y Gomorra. Solo manda a 2 ángeles para que salven puntualmente a Lot, a sus 2 hijas y a la mujer de Lot. La mujer de Lot ya saben cuál es el final de ella. Y sale solo Lot y sus 2 hijas. Pero en ningún momento en Sodoma y en Gomorra se anunció que vendría un juicio. Cuando el Señor declara su voluntad secreta a través de la palabra del profeta, su voluntad deja de ser secreta y se convierte en una voluntad que revelada, al punto de que hace parte de la escritura esta historia. El Señor, al revelar su voluntad, ¿qué causa en las personas que escuchan el mensaje? Arrepentimiento. Todo Nínive se arrepintió, dice la escritura. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Aquí el término se arrepintió está hablando de una figura metafórica, de un lenguaje antropopático, donde sencillamente nos deja ver desde lo que conocemos nosotros algo del carácter de Dios. Pero Dios mismo fue el que mandó a Jonás allí. ¿Quién cambió entonces? ¿Cambió Dios? ¿No fue más bien el pueblo el que cambió su corazón y empezó a entender que había pecado gravemente contra el Dios de los cielos y se humilló delante de él? ¿Por qué venía en principio el juicio? Porque ese pueblo había pecado gravemente contra Dios y contra el pueblo de Israel. O sea, habían pecado gravemente y ellos se arrepienten. Señor, lo lamentamos, y se botan al piso y le claman al Señor. Los que cambiaron fueron el pueblo de Dios. Dios sabía de antemano lo que iba a suceder. Yo les pregunto, es aquí donde nosotros tenemos que hacer una lectura correcta a los pasajes cuando los leemos. El Señor solo toma la decisión de cambiar su decisión cuando ellos se arrepienten. Eso iría en contra del decreto de Dios. El Señor ha decretado todo lo que ocurre desde antes de la fundación del mundo, mis hermanos. Nada lo toma por sorpresa a Él. Y Él envía precisamente a Jonás a que predique, envía a un predicador, a un profeta que a regañadientes nunca mostró un plan de salvación, nunca mostró una oportunidad de reconciliación. Todo el tiempo lo que mostró fue juicio, 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 porque Jonás odiaba a los de Nínive. Y a pesar de eso, ¿qué causa ese anuncio de juicio? Un arrepentimiento por parte del pueblo. Dios no cambió, los que cambiaron fueron el pueblo con ese anuncio. En el caso de que Dios habla de que se lamenta haber hecho a Saúl rey, en este caso,
las expresiones de desagrado de Dios en aquel momento hacia el pecado de este hombre es lo que se referencia en el texto, pero en ningún caso se trastoca el hecho de que había un propósito de parte de Dios al haber elegido a Saúl. Me parece esto impresionante. A mí me parece esto impresionante y aquí yo quiero hacer una pequeña reflexión con respecto a este texto. A Samuel le piden un rey y Samuel viene muy triste a donde Dios y le dice, mira, están pidiendo rey. Y mis hermanos, que ellos hayan pedido rey no estaba mal. De hecho, Dios cuando le da la ley a Moisés, en la ley de Moisés, en la ley que Dios le da a Moisés, que eso sucede muchos años antes de Samuel y de Saúl, en esa ley, en el Pentateuco, se describe las reglas y normas que deben llevar a cabo los reyes que va a tener Israel. Es decir, el Señor ya estaba presupuestando que Israel tendría reyes. El primero fue Saúl. ¿Cuál es el problema, mis hermanos? El problema es que ellos pidieron un rey conforme a las naciones de la tierra. Esto yo lo explico con lujo de detalles en una predicación que tuve de Mateo, ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero hablo muy bien acerca de esto. Y los reyes conforme a las naciones de la tierra son reyes corruptos. Y el Señor les da un rey conforme al corazón del pueblo. ¿Y quién es? Saúl. Saúl, un hombre que solamente le importaba la reputación, que le importaba lo que pensara la gente de él y no lo que pensara Dios. Esto es increíble, mis hermanos, cuando le llama la atención Samuel a Saúl y le dice, Dios te ha quitado el reino. Y le dice Saúl de alguna manera, órale a tu Dios y dile que no lo haga. Una cosa increíble, órale a tu Dios. O sea, Dios nunca fue el Dios de Saúl, mis hermanos. Eso es una cosa increíble, una cosa asombrosa. Y cuando en pasajes como estos se habla nuevamente de que el Señor se arrepintió, sencillamente está mostrando antropopáticamente el enojo y la tristeza que está viviendo por esa respuesta. Ahora, el Señor no lo sabía. Golazo, o sea, me metieron un gol, o sea, me equivoqué al escoger a Saúl. No. De hecho, luego de que escogen, después de que Saúl peca y todo esto, y Dios envía a Samuel a ungir a David, dice, me ungirás a un rey conforme a mi corazón. O sea, el paralelismo entre Saúl y David es maravilloso. Ver cómo Dios les da un rey conforme al corazón del pueblo y luego Dios levanta un rey conforme a su corazón. O sea, es un paralelismo maravilloso donde vemos los perversos deseos de los hombres y el perfecto plan de Dios por otro lado. Dios responde de formas diferentes a situaciones diferentes, mis hermanos. Como en muchos de otros lugares en la Biblia, Dios responde entonces en una forma diferente a la situación, pero con todo, Él permaneció inmutable en su ser y en sus propósitos. De hecho, los que nos estamos enterando lo que está sucediendo en tiempo real somos nosotros. El Señor ya lo sabe todo. Si Dios no respondiera diferente, mis hermanos, y hago esta salvedad de que Dios responde diferente a las diferentes situaciones, es una bendición para nuestras vidas. Porque si Dios no respondiera diferente a diferentes situaciones, cuando el pueblo actuara de otra manera, las acciones de la gente entonces carecerían de valor delante de Dios. Y Él no sería el Dios justo y misericordioso que se describe en la Biblia. Sí, Él es inmutable en sus atributos de justicia y de misericordia, pero es un Dios al cual, cuando Él ve a una persona que pasa de vivir una vida en pecado, por ejemplo, a una vida en arrepentimiento, su propósito de condenación sobre un incrédulo cambiará cuando ese incrédulo se convierta en un creyente. Y esto no significa que Él está cambiando en sí mismo, sino que sencillamente quien produjo ese cambio en el corazón del creyente, Él mismo. Esto es maravilloso. Lo que pasa es que nosotros muchas veces le damos una lectura incorrecta a, a estos términos porque sencillamente los tomamos de manera literal y no de manera metafórica. Así como podíamos cometer un error, la semana pasada se los decía, al creer que Dios es un león o un cordero o fuego o un templo, también cometeríamos un error en tomar literalmente estos términos y pensar
que el celo, el arrepentimiento, el gozo, la tristeza, el dolor de Dios son literalmente lo que significan para nosotros. Sencillamente son un punto de referencia para entender nosotros algo del carácter de Dios, mas no quiere decir que sean las mismas emociones y sentimientos de nosotros. ¿Qué implicaciones entonces habría si Dios cambiara? O sea, hablemos de las implicaciones que hay de que el Señor no fuera inmutable, sino que mutara. Si Dios cambiara, siendo optimistas y hablando para bien, Él no es entonces perfecto. O sea, siendo lo más optimistas posibles, sería que Él no es perfecto. Porque si está cambiando es que está buscando esa perfección. Ahora, siendo lo más negativos, lo más pesimistas posibles, ¿en qué clase de Dios se convertiría? ¿Cómo podríamos entonces confiar en sus promesas, mis hermanos? ¿Cómo podríamos entonces nosotros confiar en el Señor? Pongamos un ejemplo. Si Dios pudiera cambiar respecto a sus propósitos, ¿sería posible entonces que el retorno de Cristo ya no fuese un propósito suyo? Si Dios pudiese cambiar respecto a sus promesas, tal vez cuando la Biblia nos dice que nos promete esto, aquello, lo otro, que quedó escrito en la palabra, Él prometió, por ejemplo, perdón de pecados y vida eterna para los que confían en Cristo. Pero si Dios puede cambiar con respecto a sus promesas, tal vez en algún momento ya cambió de opinión, cambió de parecer y ya esas promesas no tendrían ninguna validez. Mis hermanos, de alguna manera quedaríamos en el limbo. Una cosa terrible, no sería un Dios de confianza absoluta por parte de nosotros. Entonces, si se dan cuenta, la doctrina de la inmutabilidad de Dios es de suma importancia, mis hermanos. Si no es inmutable Dios, toda la base de nuestra fe empieza a desbaratarse. El piso bajo nuestros pies se desmorona. No tenemos en qué basarnos y nuestra comprensión del universo empezaría a deshacerse. Miren lo categórico e importante que es la doctrina de la inmutabilidad de Dios. Yo he nombrado hoy un término. Si el Señor cambia de opinión, es que Él está creciendo. Él está en un proceso de cambio y en búsqueda de la perfección. Esa aseveración que hice la tienen algunos teólogos que creen en la teología del proceso. ¿Y qué es eso de la teología del proceso? Esto, el proceso y el cambio son aspectos esenciales de la existencia genuina y que por consiguiente Dios debe estar cambiando con el tiempo también, como todo lo demás que existe. O sea, la teología del proceso pone en la misma categoría al creador que a la creación. Si toda la creación cambia, entonces lo más normal es que el mismo creador cambie. De hecho, un teólogo liberal llamado Charles Harrison, y aclaro, la teología liberal está mal y estas afirmaciones están completamente mal, lo aclaro porque no quiero que ustedes piensen que esta diapositiva es cierta. Dice así Charles, desafortunadamente Charles dice esto: Dios está continuamente añadiéndose las experiencias que suceden en todas partes del universo y que por lo tanto Dios está continuamente cambiando. Charles cree que si explota una estrella, el Señor dice, ay, explotó una estrella, y se prendió. O sea, está en un proceso de crecimiento. No se ve al Señor como el que produce eso, sino que Él se está enterando. Eso es algo terrible, mis hermanos. Las implicaciones son terribles. No solo en cuanto a la inmutabilidad, sino en cuanto a la soberanía, el decreto de Dios. O sea, increíble. Miren lo que dice, todo lo contrario que dice la Escritura acerca de nuestro buen Dios, nuestro perfecto Dios. Hebreos 1 del 10 al 12 dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos, son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán.